Hay hombres cuya meta principal es destruir una raza y reemplazarla con otra, una raza maestra. Ellos estaban ligados por el odio a crear un nuevo orden basado en el ideal de un hombre que se consideró a sí mismo un mesías. Su visión apocalíptica de una raza pura significaba que morirían millones para que el poder blanco pudiera reinar. ¿Sería que estaba ocurriendo la profecía de un reino de 1000 años? Durante miles de años, profetas en todo el mundo predijeron el final de los días. Más de uno sugirió que se acercaba rápido el apocalipsis. A la convergencia teórica entre las profecías apocalípticas y los eventos de hoy lo llamamos el efecto Nostradamus. ¿Cómo empezará el fin? Adolfo Hitler, quizá la figura más malvada de la humanidad, fue un profeta caído que predicó la destrucción global. Algunos dicen que buscó crear su propia religión, el partido nazi, basado en creencias psicopáticas diseñadas para destruir a la humanidad. El partido nazi fue una especie de culto con Hitler como su líder, el Führer, el mesías del culto. Hitler, un hombre cuyo nombre es un sinónimo del peor de los odios, extremismo y fanatismo. ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! Hoy existen casi 1000 grupos de odio en los Estados Unidos. Y el número de sus miembros ha aumentado mucho en la última década. ¡Trabajadores blancos unidos! ¡Nunca nos vencerán! Muchos son devotos seguidores de la religión de Hitler. Esa religión busca destruir la democracia y reemplazarla con un nuevo imperio, basado en la llamada pureza racial. ¿Qué quieren? ¡Expulsaremos a los inmigrantes! Este extremismo creciente es una prueba de que la visión profética de Hitler de un tercer Reich de 1000 años se está cumpliendo. Hitler pensó que su religión maligna de pureza racial se expandiría. Se unieron a él profetas de su época, misteriosos y ocultos, que predijeron su casi mesiánica búsqueda del poder. Y convergen estas profecías con las predicciones de Nostradamus y los eventos modernos para sugerir que el efecto Nostradamus está ocurriendo hoy y que el pasado y el presente nos llevan más al caos. No refutaremos ni endorsaremos estas teorías, solo mostraremos la evidencia. La sangre, la Biblia, el uniforme, la bandera. Esos son símbolos, en este caso, de odio. Hace años, ellos atrajeron a una nación hacia un Mesías falso que les prometió la salvación, pero los llevó a la aniquilación. Más de medio siglo después, esos símbolos sobreviven, y algunos creen que el mensaje de ese falso profeta no solo perduró, sino que se volvió más generalizado en nuestra época. ¿Inspira Hitler la creencia en un nuevo orden mundial hoy? ¿Está ocurriendo en este tiempo el deseo oculto de Hitler de resurgir de las cenizas de su destrucción? ¿Hasta qué grado se extiende la profecía racista para amenazar a los países del mundo? La raza suprema es la raza aria. Eso es lo que creía Hitler. Eso es lo que la mayoría en el movimiento cree hoy. Los cabezas rapadas, los neonazis y los movimientos de supremacía blanca están creciendo. Y esa nueva alianza mundial de odio se construye sobre el legado del Tercer Reich nazi. Las metas del movimiento nacional socialista son un futuro blanco, una nación blanca. Busquemos hacer en lo político lo que Adolfo Hitler hizo por Alemania. La propagación de creencias extremistas, tanto en Estados Unidos como en otras partes, el aumento en las ventas de pistolas y otras armas, y el crecimiento de los crímenes de odio cada año en todo el mundo, todo eso sugiere que se cumple la profecía de un nuevo Reich. Creemos en lo que peleamos y no hay nada más temible que alguien que lucha por lo que cree y es fanático al respecto. Pero aunque Hitler sea quizá el único profeta que aprobó este futuro, parece que no fue el único que lo predijo. Los textos bíblicos, los cuartetos del famoso vidente Nostradamus y los compañeros en el ocultismo de Hitler convergieron para pintar un cuadro de depravación demoníaca.
Según algunos creyentes, la historia de Hitler quizá comenzó hace 2000 años con la Biblia. El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento habla de una bestia, el Anticristo, que engañará a la humanidad. Y me paré sobre la arena del mar, y observé una bestia saliendo del mar, y en sus cabezas había un nombre blasfemo. ¿Podemos aceptar esto como una primera señal de lo que vendría? ¿Es Adolfo Hitler el anticristo predicho por la Biblia? Pocos líderes de la historia han sido tan denigrados como Hitler, y muy pocos tienen aún un culto tan fuerte como el suyo. El propio Hitler se veía como un salvador para su pueblo, como uno que quizá resurgiría después de morir para dirigir a sus seguidores malditos. Otros ven a Hitler retratado en las predicciones del anticristo de Nostradamus, escritas más de 3 siglos antes del nacimiento de Hitler. Las profecías de Nostradamus fueron famosas en toda Europa. No podrías haber vivido allí al final del siglo XIX y el siglo XX sin oír hablar de Nostradamus. El profeta más grande de la historia quizá imaginó el ascenso de Hitler al poder cuando alertó de la llegada de un anticristo en Alemania. Un capitán de Alemania surgirá brindando falsas esperanzas. Su revuelo causará gran derramamiento de sangre. Al reforzar la profecía bíblica con detalles concretos, las visiones del anticristo de Nostradamus parecen apuntar con seguridad a Hitler. En las profundidades del oeste de Europa, nacerá un niño de padres pobres y seducirá con su lengua a una tropa enorme. Según los creyentes, Nostradamus vio que ese gran impostor solo traería angustia y sufrimiento. No se recobrará la libertad. Esta será tomada por un hombre sombrío, orgulloso, villano e injusto, Dister. Hitler suele aparecer en interpretaciones de Nostradamus porque Nostradamus habla mucho de una figura llamada Hister, que es muy parecido a Hitler. La gente no tardó mucho en el tiempo de Hitler para aplicarle eso a él. Las predicciones de Nostradamus parece que reforzaron el compromiso de Hitler con su profecía pervertida, de que un día gobernaría a toda Europa. En su época, Hitler dio un nuevo mundo liderado por Alemania y desprovisto de cualquier grupo que él considerara como inferior. Hitler sería el amo y salvador del mundo. Y parece que ansiaba una confirmación sobrenatural de su supuesto destino. Buscaba un consejo astrológico que le dijera, sí, eres el Führer, el líder, el Mesías de nuestro pueblo. Él quería una justificación para lo que hacía y una vindicación de fuentes antiguas y fidedignas de que iba por el camino correcto. Hitler pensaba que fue enviado providencialmente a Alemania en su hora de mayor necesidad y que sacaría al país de su abismo de desesperación. Según Hitler, él no se detendría ante nada para cumplir esta visión. La historia lo reivindicaría. Las reglas no se aplicaban para él y estaba en una cruzada. Hitler se veía a sí mismo como un líder militar y espiritual. Era el alto sacerdote de la Alemania nazi y un comandante militar. En ese tiempo, esa gran ilusión debió parecer ridícula, proviniendo de un pintor y estudiante de secundaria fracasado. Al principio, Hitler no parecía ser un salvador, pero en 1919 combinó su ambición política con un interés por lo oculto, al involucrarse con la misteriosa Sociedad Thule. Ese fue un paso clave en la realización de la visión de Hitler de una Alemania aria. La Thule Gesellschaft era un club masculino de lo oculto. Su símbolo era la esvástica y la daga. Eran de orientación racista y antisemitas. Bajo la influencia de Hitler, el brazo político de la Sociedad Thule se convirtió en el partido nazi. Aunque aún no era importante, Hitler planeó su ascenso al poder, pero lo arrestaron en un apresurado intento por derrocar al gobierno alemán. En 1924, en el norte de Bavaria, en una cárcel oscura, Hitler canalizó su rabia en lo que sería el manifiesto de odio más vehemente del mundo, Mein Kampf. Fue traducido como Mi lucha, y es el texto sagrado de Hitler.
Una profecía de un imperio alemán unido. Un nuevo orden mundial construido sobre la muerte y destrucción de los que se pusieran en su camino. Ahí empezamos a ver la noción de un profeta, un futuro Führer que surgió desde 1924 hacia adelante. Mein Kampf, publicado en 1925, se volvió la Biblia nazi y un programa futuro que todavía guía los movimientos de supremacía racial de hoy. Somos nacionales socialistas, casi todos tenemos una copia de Mein Kampf. Tenemos una esvástica en nuestro banderín y creemos en la pureza racial. Mein Kampf es un mapa realmente claro, por así decirlo, de las intenciones futuras de Hitler. Un Estado que se dedique al deber de preservar los mejores elementos de su estirpe racial debe ser un día el amo de la tierra. Él juraba que Dios había creado un papel para él, que lo había traído a la tierra en ese momento para liberar a Alemania del yugo del judaísmo. Hitler dijo que su cruzada sería implacable. La crueldad impresiona. La gente quiere temer a algo. Las masas... La crueldad impresiona. La gente quiere temer a algo. Las masas necesitan eso. Él no quería sentir que el destino lo controlaba a él, sino que él controlaba el destino. Cuando Hitler tomó el poder en Alemania, empezó a cumplir las profecías de su propia Biblia, Mein Kampf, y las advertencias de Nostradamus y el libro del Apocalipsis. Ahora, discípulos de lo oculto en su partido nazi apoyaron su visión siniestra y lo ayudaron a apoderarse del mundo. Cuando Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania en la década de 1930, algunos creyeron que cumplía las profecías de la llegada de un anticristo. Incluso cuando creó su nueva religión de la pureza racial. Este legado vive e inspira a los neonazis y partidarios de supremacía blanca de hoy para explotar las crisis actuales. Esa es la oportunidad que estábamos buscando para que la gente se aleje de los demócratas y republicanos y nos vea a nosotros como el futuro y nos den la posibilidad de arreglar el mal hecho a este país. Hoy, los seguidores racistas de Hitler lo ven como su salvador, porque creó con habilidad esa imagen de sí mismo. Pero otros creyeron que era un falso mesías que llevó a Alemania al borde de la guerra y más allá. Los asociados de lo oculto de Hitler, sus discípulos, reforzaron su imagen pública de líder espiritual y profeta. El más prominente de ellos fue el autoproclamado visionario Erich Jan Hanussen, un rico editor de revistas, mago y espiritista. El 25 de marzo de 1932, el periódico de Hanussen dijo que este entró en trance y predijo el futuro de Hitler. Hanussen declaró que Hitler sería canciller. Muchos alemanes se burlaron. Pero entonces, el 30 de enero de 1933, sucedió lo inimaginable. La predicción de Hanussen se cumplió, y fue algo que nadie lo hubiera creído. Hitler después llamó a Hanussen para concertar un encuentro. Hitler ansiaba saber más de los poderes ocultos y místicos de Hanussen. Hanussen le leyó sus manos, y muy pronto tuvo un raro trance. Y le anunció a Hitler que lograría un gran éxito. Al recibir esa afirmación tan necesitada, Hitler siguió consultando a Hanussen en los asuntos espirituales. Hanussen le reveló incluso a Hitler sus secretos para cautivar al público. Enseñó a Hitler a cómo hablarle a la gente, qué gestos debía usar y cómo subir y bajar su voz. Creó una especie de Hitler que sabía actuar ante las cámaras, a alguien que sabía dónde y cómo pararse y qué gestos usar. Luego, el 26 de febrero de 1933, Hanussen tuvo otra premonición sombría. En una sesión, afirmó que vio un fuego devastador en el edificio del Congreso del Reichstag, en Berlín. Al día siguiente, las llamas absorbieron al Reichstag. Hubo una confusión que permitió a Hitler asumir el poder total.
Hanussen confirmó al menos para Hitler que sí existía la habilidad de predecir el futuro. Pero a pesar de sus dones místicos, el vidente de Hitler no fue capaz de vislumbrar su propio futuro sombrío. Lo que muy pocos sabían de Erich Jan Hanussen era su nombre real, Hermann Steinschneider, y que era judío. Cuando Hitler tuvo un poder dictatorial sobre Alemania, ahí fue cuando golpeó a los judíos en particular. Y fue también cuando las cosas empezaron a ponerse muy precarias para Hanussen. Hanussen fue violentamente asesinado el 25 de marzo de 1933, un año después de su predicción de la victoria de Hitler. Hermann Göring y Joseph Goebbels ya estaban reuniendo archivos sobre Hanussen para desenmascararlo como judío y tratar de sacarlo del camino. Como canciller de Alemania, Hitler reforzó su posición de salvador del país. Para cumplir su profecía de un nuevo orden mundial, puso en acción la siguiente fase de su plan: la destrucción sistemática de todos los que considerara inferiores en lo racial, moral, físico y mental. No eran solo los judíos, eran los gitanos, y se incluía a los homosexuales, comunistas. También se incluía a los enfermos incurables y también a los ancianos. Hasta cierto punto quería destruir a esos elementos, así que deseaba purificar a la propia raza alemana. En esa época, la sangre se volvió un importante símbolo nazi. Eso provenía de enseñanzas ocultistas de una raza suprema. ¿Trataba Hitler de realizar las profecías racistas de la Sociedad de lo Oculto Thule? Había la idea de que existía una poderosa raza base que debería estar a cargo del mundo y que por los cruces raciales y la contaminación de los torrentes sanguíneos raciales, Alemania estaba perdiendo su poder, su superioridad. Según la profecía de Hitler del odio étnico, la solución era purificar la raza alemana o aria. Esa purificación debía empezar desde adentro. Sus primeros asesinatos en masa, en gran escala, fueron contra los que ellos pensaban que sufrían de enfermedades hereditarias mentales o físicas. En 1933, Hitler convirtió sus creencias ocultistas en un experimento científico, con una campaña para forzar la evolución con cruces selectivos. Eso incluía la esterilización y eutanasia para despojar a la línea de sangre de los llamados defectos genéticos. Para generar apoyo del público, los nazis promocionaron la visión malvada de Hitler en los medios. La propaganda de odio fue diseminada en la radio, el cine y carteles. Pero Hitler creía que la mayor amenaza a la raza aria era el enemigo judío. Hitler y los nazis se acogieron a mitos históricos de que los judíos eran espiritual y biológicamente inferiores. Mantener a la sangre aria libre de la sangre judía se volvió muy importante. Para los nazis, la sangre era una fuerza espiritual. Se creía que al acostarse con alguien judío o de las otras razas, contaminaría espiritualmente a tu propia sangre. La sangre había que mantenerla pura. Para pertenecer a la SS, por ejemplo, debías probar tu pureza racial hasta el año 1750. Este sentimiento es seguido por los grupos de odio de hoy, sobre todo el Ku Klux Klan, cuya doctrina textualmente invoca a mantener pura la sangre norteamericana, sin contaminación de líneas mestizas y otras razas. Creo que sí hay diferencias en las razas y al mezclarnos creamos mestizos. Planté rosas blancas y rosas rojas muy cerca unas de las otras. Obtuve unas rosadas, no son medias blancas o rojas, sino rosadas. Creas algo distinto. Este no es un concepto de lo oculto. Es algo que solo podía venir de una ideología mística retorcida, en que la sangre es elevada hasta el nivel de misticismo. Hay una mistificación de la sangre y la genética. ¿Es esto una prueba de que Hitler creía ser un mesías, que realizaba una visión profética de una Alemania pura? Bajo la dirección del ministro de propaganda Joseph Goebbels,
Los nazis avivaron las llamas del racismo al circular ilustraciones gráficas que envilecían a los judíos. Fue quizá la propaganda nazi antisemítica más cruda, vil y descarada, que acusaba a los judíos de matar a niños inocentes y de usar su sangre para unos rituales. Hitler predijo que Alemania y los arios de sangre pura retomarían pronto su papel de líderes de Europa y el mundo. En 1939, en el 6º aniversario de su ascenso al poder, Hitler hizo en público una predicción ominosa sobre los judíos. Hoy seré de nuevo un profeta. Si los financistas judíos dentro y fuera de Europa logran llevar a las naciones a una guerra mundial de nuevo, el resultado no será la adopción del bolchevismo en el mundo y el triunfo de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Esa retórica escalofriante marcó el comienzo de la destrucción en masa sistemática de los judíos. Era un pensamiento que decía que había diferencias de sangre por la religión. Las diferencias ideológicas infectan la sangre y para salvar a tu raza, las otras deben ser destruidas. Aún sufrimos esto hoy. Debió ser enterrado en 1945, pero no lo fue. Las ambiciones de Hitler causaron una nueva guerra mundial y él sentó las bases de su propia religión ocultista, con él como profeta y salvador. Pero para que esa religión durara, debía sobrevivir a sus fundadores. Hitler quiso asegurar su legado al tomar para sí mismo los símbolos del cristianismo. Adolfo Hitler, un profeta del odio, cuya visión de la dominación mundial es hoy casi una religión para sus seguidores. La evidencia sugiere que la profecía de Hitler se acelera en los movimientos actuales neonazis y de supremacía blanca. Y la sangre sigue siendo su símbolo recurrente de unidad. La meta es siempre destruir una raza. La meta es siempre destruir sangre, una sangre considerada inferior y que se cree que es contaminante. Eso es una forma de guerra que el partido nazi convirtió en un arte durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que un examen más detallado de cómo surgió la doctrina racista de Hitler y se codificó en símbolos culturales perversos y rituales disminuiría la violencia creciente de los grupos de odio de hoy. Uno de los primeros asociados políticos de Hitler, el doctor Alfred Rosenberg, fue vital para formar la agenda racista nazi. Rosenberg, un antisemita y firme creyente de lo oculto, era miembro de la racista Sociedad Thule. Rosenberg estaba claramente muy asociado con las primeras ideas políticas de eugenesia racial y la necesidad de desarrollar una sociedad racialmente pura. Y cuando los nazis llegaron al poder, a Rosenberg lo pusieron a cargo de las enseñanzas raciales nazis. En su libro, El mito del siglo XX, Rosenberg defendió una nueva religión de la sangre. Él creía que el arte, la ciencia, la cultura y la historia mundial eran determinadas por la raza y la sangre. Esas creencias culminaron en el movimiento cristiano alemán de la década de 1930, que decía que Jesús era ario, de un enclave nórdico en Galilea que luchó contra el judaísmo. Hitler creyó que Jesús era un antisemita que luchó contra el materialismo judío y que él podía inspirarse en eso. La lucha de Jesús era también su lucha. La lucha por la rendición también era su lucha. Hitler y su gente se embarcaron en un proyecto para remover las partes de la Biblia que enfatizaran el papel de los judíos. La simbólica línea de sangre pura siguió siendo uno de los símbolos más poderosos de los nazis para estimular el patriotismo y dar credibilidad a su ideología. Para los alemanes la sangre era el alma, el espíritu. Hubo la famosa bandera de sangre. Cuando Hitler trató de apoderarse primero de Alemania en 1923, hubo una bandera bañada en la sangre de sus camaradas caídos.
Esa bandera ensangrentada era considerada sagrada y él la usó como una reliquia sagrada. Cuando se ungían nuevas banderas, cuando nuevas unidades de la SS o el ejército eran bautizadas, Hitler sacaba la bandera con sangre y tocaba con ellas las nuevas banderas de las otras unidades y les confería el poder espiritual de la sangre de esa bandera. La sangre de los mártires se volvió el agua sagrada del Tercer Reich. Y la bandera sagrada fue su cáliz de plata. Se dice que eso fue creado por Hitler para formar rituales misteriosos de una religión nazi modelada según la Iglesia y ceremonias del cristianismo. Así como el cristianismo es representado por la cruz, el Tercer Reich poseía un supuesto símbolo religioso. Hoy eso es reconocido en el mundo como un emblema de atrocidad: la esvástica. Adolfo Hitler la adoptó de la sociedad Thule como el símbolo del partido nazi en la década de 1920, para mostrarla en banderas oficiales, insignias y bandas de los brazos, pero sus orígenes son un misterio. Si vamos al Irán del siglo IV, veremos elementos de la esvástica allí. Podemos ir a la antigua Grecia y ver a la esvástica allí. Podemos ir al período moderno y ver a los indios norteamericanos y está la esvástica allí. Tuvo distintos significados para distintos grupos en el curso de muchos siglos. En alemán no se llamaba la esvástica. La expresión alemana es Hakenkreuz, que significa cruz doblada. La esvástica, como la conocemos en el mundo simbólico nazi, está en el sentido de las agujas del reloj. Si la giras en sentido opuesto es un símbolo del hinduismo. Es posible que los nazis decidieran que tenía orígenes muy misteriosos y así podían apropiarse de ella. Al ver ese símbolo, entiendes rápido lo que representa y tienes un contexto completo de eso. ¿Qué otro partido político, otro partido nacional ha sido así de obvio e impactante? Habiendo instaurado los instrumentos de simbolismo cuasi religioso, la próxima tarea de Hitler era diseminar el mensaje. Los nazis crearon una campaña de propaganda para convencer al pueblo alemán de que la visión de Hitler era su salvación. Aunque esa noción iba a alienar a minorías importantes dentro de la sociedad alemana. En las manos del maestro de propaganda Joseph Goebbels, Hitler y los símbolos nazis se convirtieron en una marca reconocida y provocativa. Goebbels y sus compañeros nazis los usarían para lanzar un ataque mediático a gran escala. Ahora Hitler estaba listo para cumplir su papel del anticristo anunciado, al prometer esperanza y prosperidad al pueblo alemán, como pareció profetizarlo Nostradamus 4 siglos antes. Goebbels y otros más dentro del partido presentaron a Hitler no solo como un político ordinario, sino como un hombre esperado por Alemania, provisto de poderes extraordinarios, dinámico, robusto, resoluto, y que además personificaba en forma mística las esperanzas y sueños de todo un país. Y lo interesante del mito del Führer no es solo la forma en que fue diseminado en el cine, la radio, la prensa, los panfletos, los poemas, las pinturas, las esculturas, etc., sino la forma habilidosa en que Goebbels puso a Hitler por encima de la política diaria del régimen. La famosa cineasta Leni Riefenstahl hizo los documentales de los mítines de Nuremberg, los famosos desfiles nazis nocturnos y las ceremonias con antorchas. El documental mostraba a Hitler como el Führer omnipotente y justo. Y siempre vemos símbolos poderosos en apariencia religiosos y los rituales del nuevo credo nazi. A comienzos del documental de Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, lo primero que ves es a Hitler en su avión y observas la sombra en el suelo de abajo que forma una cruz. Y así vemos esa cruz volando sobre el paisaje alemán. Se puede ver ahí a Hitler usando la metáfora de un Mesías que desciende literalmente de las nubes para salvar a Alemania. Lo que Hitler quería era una respuesta emotiva inmediata. Él entendió eso, podía controlarla, crearla,
Ese tipo de lavado de cerebro, esa guerra psicológica, lo que los alemanes llamaron una guerra de visión mundial. Él entendía el valor del cine y la música para crear la atmósfera emocional que necesitaba para que todos marcharan con él. Adolfo Hitler es considerado el primer jefe de Estado en entender bien y emplear esas imágenes poderosas en una escala masiva para manipular a su pueblo. A medida que el pueblo alemán se vio más seducido por Hitler, más cerca estuvo él de cumplir su profecía del dominio total y de su tercer Reich de 1000 años. Hoy, la manipulación de Hitler de los medios es copiada por dictadores en todo el mundo. Los medios para influenciar los pensamientos y acciones de la gente son globales e inmediatos. En los últimos 10 años, la propaganda de odio transmitida al tocar un botón creció mucho. Cualquiera con una computadora e internet puede crear una página web para expandir odio. Abundan las páginas web nazi, las de derecha, las del Ku Klux Klan y las islámicas, que están diseñadas para provocar odio. Hitler tuvo tanto éxito manipulando la información que hasta cuando su amado Tercer Reich empezó a derrumbarse a su alrededor, muchos de sus seguidores no vieron ese hecho. Lo irónico de Hitler es que hasta en la última semana de la Segunda Guerra Mundial, la mitad del pueblo alemán pensó que Hitler era un gran hombre y que era bueno para Alemania. Pero hacia el final de 1944 era obvio que Hitler había subestimado mucho a sus enemigos, y cuando la guerra se acercó a su fin, recurrió una vez más a sus creencias en lo sobrenatural para salvarse. Algunos sugieren que misteriosas prácticas ocultistas influenciaron las circunstancias de la muerte de Hitler. ¿Fue su muerte parte de un plan para reconectarse con un día pagano y ocultista de los muertos? ¿Un día en que, según los creyentes, los muertos resucitarían? Mucho después de su reino como un supuesto profeta falso, perdura la escalofriante profecía de odio de Hitler. Es obvio que no logró su meta, es decir, el Reich de 1000 años. Pero en un sentido, las profecías se cumplieron porque dijo que la creencia en el nacionalsocialismo no moriría. Nosotros somos hoy la vanguardia del futuro, y el nacionalsocialismo crece en todo el mundo. Para sobrevivir el ataque de un resurgente Tercer Reich nazi, los enemigos de las dictaduras racistas deben repetir el triunfo sobre el mal que venció a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1945, la visión de Hitler de un Reich de 1000 años yacía en ruinas. Hitler estaba confinado en un búnker a 22 metros debajo de las calles de Berlín. Estaba atrapado por los ejércitos aliados que avanzaban. Cuando los rusos entraron a Berlín, Hitler supo que sus días estaban contados. Hacia el final de la guerra, cuando todo colapsaba, él a veces declaró que los alemanes no se merecían un líder como él y que no cumplirían con su parte del trato al perder esta guerra desastrosa, etc. Si hubieran prestado atención y lo hubieran seguido hasta el final, su destino habría sido distinto. La creencia de Hitler en su propia profecía lo cegó a la realidad y su destino final. Empezó a tener miedo. Oyó historias de horror sobre su ex socio en el eje, Benito Mussolini, quien fuera ejecutado, su cuerpo colgado de un gancho y despedazado por una multitud. Él sabía lo que le pasó a Mussolini y lo que le pasó a su amante al final. Esa era una cosa que no quería experimentar él mismo. Hitler escogió su propia muerte. Pero, ¿ya había sido predicha su derrota y destrucción? Algunos creen que Erich Jan Hanussen, el famoso vidente que aconsejó a Hitler a principios de los años 30, predijo quizá la muerte del Führer. En 1933, en la noche que murió a manos de los oficiales nazis, Hanussen escribió un mensaje críptico en tinta invisible. El mensaje, decodificado más tarde y publicado por sus familiares, decía:
Cuenten los días. La primera fecha que reciban marcará la caída del hombre que quiere ser el líder del mundo con la fuerza bruta. La segunda fecha marcará el día de la entrada triunfal de los vencedores. ¿Acaso Hanussen, un judío que ayudó a desarrollar la profecía de odio de Hitler, predijo la llegada del ejército ruso y la destrucción de Hitler? Cuando Hitler se preparaba para morir, deseó usar las fuerzas sobrenaturales y ocultas que creía que produjeron su ascenso al poder, y así ritualizaría sus últimos momentos de vida. Al hacer eso, esperaba quizá darle inmortalidad a sus profecías malignas. Las circunstancias de su muerte están llenas de significados ocultos. Algunos dicen que quizá así intentó asegurarse su propia resurrección, como la de Cristo. Los expertos sugieren que la comprensión de Hitler de la profecía de Nostradamus del siglo XVI quizá lo llevó a su escogencia de una muerte ritual. Estrofa 24, siglo II. Bestias feroces por el hambre nadarán por los ríos. La mayor porción del campo de batalla estará en contra de Hitler. El grande será arrastrado hacia una jaula de hierro, cuando el hijo de Alemania no observe nada. Él vio quizás una de las muchas grandes batallas por los ríos que fueron básicas para Hitler en su defensa del Tercer Reich. Cuando empezó a perder la guerra, hubo al menos 50 millones de personas en armas contra el Tercer Reich, que tenían unas 10 o 15 millones. Él dijo, el grande será arrastrado hacia una jaula de hierro. Hubo una trinchera grande cavada en Berlín que tenía un realmente asombroso entramado de hierro hecho para un búnker enorme, que fue el Führerbunker al echarle cemento. Ese búnker fue el que presenció la muerte de ese falso salvador. Al no tener esperanzas de huir, Hitler se suicidó. No era solo su suicidio personal. Estaba preparado para que todo el país se suicidara también. Después, el cuerpo de Hitler, junto con el de su compañera y nueva esposa, Eva Braun, fue trasladado del búnker. Lo empaparon con combustible y lo cremaron. La fecha fue el 30 de abril de 1945. ¿Fue este acto contundente en abril un intento final de Hitler para asegurar su inmortalidad? El 30 de abril es un día de resonancia para los alemanes, porque es Walpurgisnacht, una especie de Día de los Muertos. Si han leído Drácula de Stoker, verán que lo mencionan como un día escalofriante, un día de gran poder y misticismo, y fue el día escogido por Hitler para suicidarse. Según antiguas costumbres paganas, esa noche se reunían brujas para celebrar el renacimiento y recibir la llegada de la primavera. Él leyó muchas cosas ocultistas cuando era joven y se rodeó de ocultistas como Heinrich Himmler, Rudolf Hess. Todos ellos alimentaron sus ideas de misticismo y grandeza. Así que cuando él murió el 30 de abril y ordenó que quemaran su cuerpo, eso fue quizás una cremación ritual deliberada. Quizás Hitler pensó que despertaría y llevaría a Alemania a la victoria. Quizá su búsqueda de la resurrección fue exitosa al final, porque hoy vemos un resurgimiento de los grupos de odio que usan la violencia para fomentar la visión de Hitler de un nuevo orden mundial. Si la gente entendiera el carácter real de Hitler, estaríamos más asustados de él hoy de lo que estábamos antes. Los movimientos para denunciar al Holocausto y preservar el legado del Tercer Reich de supremacía racial siguen creciendo. Si la antorcha de la profecía de Hitler la recibe alguien más, el resultado podría ser la destrucción total. Adolfo Hitler dejó una mancha indeleble en la historia humana. Un legado de atrocidades que no se olvidarán nunca. Pero la visión demoníaca de Hitler de pureza racial vive aún.
Algunos creen que el reinado racista de terror de Hitler está ligado a profecías del pasado, en la Biblia y las predicciones de Nostradamus. Y algunos creen que también está ligado a eventos actuales, como los grupos cada vez más violentos y la inestabilidad interna, los ataques raciales, el simbolismo ocultista, la agresión política. ¿Se desarrolla hoy la profecía de Hitler de un tercer Reich de 1000 años? Una de las grandes lecciones para esta época que nos da el período de la Alemania nazi es la de tener cuidado de cualquier político que diga que fue traído por la providencia o Dios para salvar a un país en un momento de desesperación, y que parte de la salvación será eliminar a los enemigos del país de adentro y afuera. Ese fue un hombre que lideró a un país considerado como uno de los más civilizados del mundo en esa época. Alemania era un centro de cultura, un lugar de filósofos, científicos, escritores, teólogos, músicos y otros muchos más. Y él condujo a ese país literalmente hacia el mayor y más organizado genocidio en masa de cualquier país hasta ese momento. Los neonazis y extremistas radicales aún hallan inspiración en las creencias descarriadas de Hitler, a pesar de su muerte hace más de 60 años atrás. Y también debo decir que, como ya lo dije una vez antes, si el resto del mundo es sumergido en una guerra general por los judíos, entonces el judaísmo habrá llegado a su fin en Europa. No es una cuestión de si la historia se repetirá a sí misma, sino de cuándo se repetirá a sí misma. Los europeos blancos se unirán todos de nuevo, juntos en una nación bajo la esvástica. El 20 de abril, el día del nacimiento de Hitler, hubo celebraciones escalofriantes en el mundo. Algunos fueron en uniformes, otros portaban banderines con esvásticas. Todos querían honrar a su Mesías caído y realizar su profecía de odio. Esas son personas no favorecidas que sienten que no tienen control sobre sus vidas, que buscan a alguien a quien culpar. La única forma en que pueden sentirse integrados es tomando un arma y luchando. Ex soldados de la SS, ya viejos hoy, son tratados como héroes en esos desfiles. ¿Creían ellos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que Hitler era su Mesías y Mein Kampf su Biblia, y que la solución final era su meta? Y si es así, ¿aún piensan eso hoy? Oradores que recuerdan la retórica nazi de intolerancia más de medio siglo después, van al podio a excitar una multitud devota, como lo hacía Hitler, hacia una religión de odio. Son extremistas radicales con creencias antioccidentales y antisemitas. Ese es el legado de Hitler, su profecía. El uso de los medios de masas para promover un odio virulento. Eso es la profecía de Hitler. El terrorismo patrocinado por el Estado es la profecía de Hitler. El régimen nazi y Hitler representaron una ruptura en la civilización. Introdujeron en la política moderna la idea de que un grupo de personas o un Estado podrían decidir que no existiera otro grupo de personas. Y habiendo roto ese tabú, no solo el tabú del asesinato, sino también del asesinato en masa, hemos visto que eso ha ocurrido de nuevo en los últimos 70 años. Muchos dictadores carismáticos han gobernado en el siglo XX con agresión violenta e impunidad. Pero ninguno iguala la crueldad y fama de Adolfo Hitler. Ni tampoco han tenido su carisma y habilidad para seducir a un país. Sería difícil hallar a alguien en ese nivel. Uno no podría decir que Stalin tuvo eso. Mussolini estuvo cerca. Pero ninguno de ellos tuvo el alcance y el poder de Adolfo Hitler. El legado duradero de Hitler fue quizá que abrió camino a otros déspotas que se describen a sí mismos como salvadores.
En lugar de evolucionar a la civilización, la retrocedió y mostró en el corazón de la civilización el potencial que tiene para el genocidio. Él entró en nuestra conciencia como una señal de alerta de a dónde podemos llegar y lo que debemos evitar. Hitler fue un profeta autoproclamado que dejó un plan para un nuevo orden mundial. Una Biblia de odio racial. Un patrón para su tercer Reich de 1000 años. Y quizá destruya aún el mundo que conocemos.